Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo nos ayuda a entender bien, pero muy bien, lo que significa ser discípulos. Lo voy a describir con estas palabras: ni caprichosos ni títeres. Llamamos caprichoso a aquel ser humano que está centrado únicamente en su propio querer. Y llamamos títere a aquella persona que no tiene voluntad y que simplemente la mueven externamente. El caprichoso tiene su propia voluntad hinchada e idolatrada. Su voluntad es todo. Lo que yo quiera, eso hago. Ese es el caprichoso. Y el títere no tiene ninguna voluntad, sino que simplemente lo mueve otro. Pues ser discípulo no es ni ser caprichoso ni ser títere. Y el Evangelio de hoy nos ayuda a entender qué queremos decir con esto. Porque es que el Evangelio de hoy tiene dos partes bien definidas. Por un lado está el poder de la fe, pero por otro lado está la obediencia de la fe. La fe nos da un poder muy grande, tan grande que Cristo utiliza esa imagen. Dice, si tuvieras fe, mira, tú podrías decirle a esa morera, una planta, podrías decirle, arráncate de ahí y plántate en el mar. Ese es un poder inmenso. Pero ese poder podría volvernos caprichosos. Entonces ahí entra la segunda parte. El mismo Cristo nos dice que cuando hagamos todo lo que hay que hacer, y vaya que eso incluye mucho, cuando hagamos todo lo que hay que hacer, entonces simplemente debemos exclamar, he hecho lo que debía hacer. Punto. Eso es lo que yo he hecho. Entonces fíjate cómo se complementan esas dos partes. Por un lado la fe te hace muy poderoso, pero por otro lado la fe te hace muy obediente. Tan obediente que simplemente quieres estar en sintonía y seguir el camino de la voluntad del Señor. De tal manera que la fe te hace al mismo tiempo poderoso y obediente. Como te hace obediente, no eres caprichoso, pero como te hace poderoso, tampoco eres un títere. Ni caprichoso, ni títere, sino discípulo. Ese podría ser el título de esta homilía. Qué maravilla la que es la fe. Por una parte, te da esa fuerza interior, pero esa fuerza no se vuelve capricho, no es un asunto de magia como para que tú hagas simplemente lo que a ti se te dé la gana. La fe te hace muy fuerte, la fe te da un poder muy grande, pero ese poder que te da la fe no es un poder que está al servicio de tu capricho. Y la fe te hace obediente, y te hace muy obediente, pero esa obediencia no es la obediencia de una máquina, no es la obediencia de un robot, no es la obediencia de un títere. Es la obediencia de un discípulo. Entonces, ser discípulo es tener dentro de nosotros ese poder inmenso y esa obediencia perfecta. ¿Y cómo es que yo puedo tener obediencia y no ser un títere? Porque es que esa obediencia me conecta con lo mejor que puede sucederme, porque me conecta con aquel que más me conoce, con aquel que más me ama, con aquel que quiere lo mejor para mí. Así que ya lo sabes. Ser discípulo significa ser muy poderoso y ser muy obediente. O dicho de otra manera, ni caprichoso, ni títere, sino discípulo. Que Dios te bendiga.